Bueno, Shabbat Shalom. Estamos nuevamente en el aire. Ya hemos dado gracias a nuestro Señor. Hemos gozado con las alabanzas de nuestro Dios. Tenemos todo de parte de Dios para que nosotros en este mundo tengamos todo el gozo y no tengamos nada que ir a buscar a donde no cabemos ahora, porque nuestro Dios nos acercó a Él de una manera poderosa, de una manera que solamente Él entiende y Él conoce, y nosotros simplemente hemos sido llevados como el viento. No sabemos para dónde vamos ni para dónde venimos, porque Él es el que nos lleva. Todo este mundo está dirigido por su voluntad, y Él sabrá a dónde nos llevará al final. Bueno, hermano, hoy estamos en una nueva parashá. Esta es la parashá Vayera. Está en Génesis capítulo 18:1 y hasta el 22:24. Bien, es una continuación de todas las parashá que vienen desde Génesis. Todo tiene una secuencia, llevamos un orden y el Señor va manifestando y va dando cada vez más luz para que nosotros podamos tener más claridad y nuestra fidelidad pueda estar en buenas manos. Parashá es la palabra que significa una porción de la Escritura. Todos los Shabbat, en el tiempo de nuestro Señor, se leía la Escritura, se leía una parashá y se hacía un compartimiento de la palabra con todos los hermanos, y entonces podíamos edificarnos. Entonces hasta el día de hoy nosotros seguimos ese mismo orden que se dio en ese momento, porque nuestro Señor nunca lo cambió. Y en el libro de Hechos pues tenemos esa constancia de que todas las cosas siguieron así. Vamos a leer Génesis 18 desde el 1. Dice: después le apareció Hashem en el encinar de Manré. Esa es la palabra Vayera, y apareció. Es el nombre que se le da a la parashá, una de las principales palabras que aparece al principio de esta parashá. Dice que Hashem apareció en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estamos hablando de Abraham, lógicamente. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Si ahora he hallado gracia, igual que con Noé se halló en la gracia. Y igualmente Abraham en este momento está ante una situación en la que él se dirige al Señor diciendo que si está en la gracia de Dios, si él se encuentra en esta gracia de nuestro Señor, entonces dice: te ruego que no pases de tu siervo. O sea, no me pases esta oportunidad que ha llegado a mí. Si esta es tu gracia, Señor, te ruego que te detengas aquí conmigo un momento. Y él aprovecha ahí y dice que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Habían los 3 varones y él los atiende. Entonces prepara una mesa para ellos, y estos
varones que en cierta forma llegan a él de sorpresa, comienzan a hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, en el versículo 9, le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba Sara ahí escuchando en ese momento todo lo que ellos hablaban. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, está refiriéndose a que ya no podía concebir, ¿cierto? Y además estaban avanzados de edad. Por lo tanto, Sara se rió en el versículo 12 y decía: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, esto es una de las cosas que nos muestra que Sara, a pesar de ser una de las escogidas de nuestro Dios, junto con Abraham, ellos tuvieron un momento de incomprensión. O sea, ellos no entendían, no comprendían en qué forma Dios podía bendecirlos a ellos con una simiente si no estaban en las condiciones requeridas para eso. Por lo tanto, aquí vemos a Sara en esa duda, y también eso le causa risa. Lo que dijeron los varones que estaban con Abraham les causó risa. Entonces Hashem dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, esa pregunta es sobre lo que se basa la confianza que nosotros tenemos en Dios, lo cual no depende de lo que nosotros palpemos o miremos con nuestros sentidos en este mundo, porque estas cosas no las podemos nosotros modificar. Por lo tanto, la fidelidad no depende de lo que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Entonces no hay conciencia de que una persona tenga fidelidad porque ha organizado algo en su mente, en su mentalidad, y lo está esperando de esa manera, como lo organizó él. Entonces no depende de ninguna intervención de los seres humanos, de los nefes allá. Si para Dios no hay nada difícil, ¿por qué nosotros tendríamos que dudar, siendo que Abraham y Sara ya conocían a Dios, en el sentido de que por medio de ellos viene la enseñanza, la tradición de sus padres, y ellos podían haber oído desde niños todas estas cosas y sabían por qué estaban siguiendo a nuestro Dios? Pero había en estos momentos todavía más difíciles para ellos, como se nos presenta a nosotros en nuestra vida. Nosotros creemos en nuestro Dios, pero hay momentos tan difíciles en que mostramos nuestra debilidad, porque la carne es débil y nosotros somos carne. Dice aquí el versículo 19, porque recordemos que en ese momento estos ángeles vienen a hacer un juicio contra las ciudades que estaban haciendo cosas que no eran del agrado de nuestro Dios. Entonces, aquí en el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Hashem dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice el 19, porque yo sé que allí se mandará, pero ordenará a sus hijos
y a su casa después de sí, que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado sobre él. Aquí, como la palabra aquí mandará, a veces puede estar sugiriendo de que él va a darle unas órdenes o va a educar a sus hijos, pero acordémonos que la vida de él terminó, ya estaba anciano cuando iba a nacer Isaac, por lo tanto no le quedaba mucho tiempo para eso, y él muere. Entonces lo que está Dios aquí resaltando es un nombre, el nombre de Abraham, porque Abraham muere y Dios siempre está recordando la memoria, que con la memoria que se iba a ir conservando lo que era la promesa. Por eso después de Abraham tiene Isaac a Jacob, y lo mismo que le dice Dios a Abraham, se lo dice a Isaac y se lo dice a Jacob. Así que la promesa sigue prosperando, es a través de lo que es la memoria del nombre. ¿Qué sería entonces la palabra? Nosotros cuando leemos la Escritura nos encontramos muchas veces con la palabra justicia y la palabra juicio. Pues eso es lo que dice el Señor, en que iba a estar organizada en la casa de Abraham. Y de pronto en estas palabras cada quien tiene su propio concepto y no nos detenemos muchas veces a pensar, ¿cierto? ¿Con qué lo podemos relacionar? Entonces, estas dos palabras son prácticamente complementarias una con la otra, y podemos hablar del juicio como la parte que tiene que ver con lo que es el discernimiento de las cosas, distinguir lo que es lo bueno de lo malo, ¿cierto? Es realmente una medida de una capacidad, ¿cierto? De las obras, principalmente en nuestra base va a ser las obras. Y es un atributo también de Dios, es un atributo de Dios lo que es el juicio. Entonces vemos la justicia de la que nos habla la Escritura, ya se refiere a lo que es una capacidad total, digamos, una medida llena, una medida rebosante. Y lo podemos ver en la justicia como lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces esa capacidad es una capacidad totalmente desbordante. Esta capacidad entonces no está en el ser humano. Y cuando Dios establece lo que es el propósito de la Escritura, porque la Escritura tiene como propósito es que aprendamos a lo que es el juicio, Dios establece entonces la ley, lo que son las leyes, y la ley nos va a servir como una guía para poder resolver situaciones, o sea, para poder hacer juicio en nuestro contorno, en nuestro alrededor, en las situaciones que se nos presentan, porque estamos en un mundo en donde el resultado son las obras. Independiente de ley o independiente sin ley, siempre hubo obras. La ley vino 430 años después de la promesa, pero antes de eso igualmente hubo obras. Entonces no vienen a existir las obras porque vino una ley. Independientemente existía el juicio antes de que estuviera la ley, que fue dada precisamente por Moisés, fue dada a Dios por Moisés. Y
Y la justicia de Dios siempre ha sido, porque la justicia de Dios está desde antes de la creación de este mundo. Entonces Él plantea en nosotros una necesidad para conservar, para armonizar con lo que es la naturaleza divina, la naturaleza incorruptible de Dios, que nosotros como seres incorruptibles, desde el tiempo de Adán, hecho del polvo de la tierra, pudiéramos tener una comunión con Dios. O sea, Dios podía establecer una comunión con el ser humano. Y de hecho, en el huerto del Edén había una comunión entre Adán y Dios. Y Dios hablaba con Adán. Y entonces, lo que no existía era todavía, digamos, la semejanza de Adán. La semejanza de Adán, como dice la Escritura, consiste en cuando nosotros seamos como los ángeles, que o seamos transformados o hayamos resucitado para más nunca morir. Eso es estar en la semejanza de nuestro Dios. Eso es el tiempo, aunque estamos en el tiempo postrero, todavía queda, digamos, el final de los tiempos, y ahora mismo conservamos la imagen. Es lo que hemos recibido de Dios en este momento, la imagen. Lo que se perdió en el Edén fue la imagen. Y por lo tanto el mundo estaba fuera de la gracia de Dios, estaba destituido completamente, porque la conexión, el parecido que podía tener con lo que son las cosas de Dios incorruptibles se había totalmente desvanecido, no había quedado nada. Dios hubiera podido, porque ya todo estaba desconectado, ¿verdad? Como dice Génesis, todo estaba desconectado, y Dios trató de unirlo y volvió a desconectarse con lo que hizo Adán. Así que Dios hubiera podido inmediatamente desaparecer todo, incluso volver a hacer algo nuevo. Pero ahí vemos que Dios no es así, o sea que esa no es la naturaleza de Dios. Que Dios lo que comienza, Él lo termina. Él no nos llama a nosotros hoy porque mañana nos va a echar fuera. Cuando Él llama es para transformarnos completamente. Eso solamente lo podemos nosotros pensar, dimensionar mediante lo que es el juicio del que estamos hablando. Porque el juicio siempre lo comparamos con la destrucción y el asunto, y que tiene algo que ver, porque eso tiene que ver en lo que es el mal, pero el juicio también tiene que ver con lo que es el bien. Entonces a nosotros es lo que nos toca discernir en qué punto estamos, si estamos del lado de la justicia del bien o si vamos a estar del lado de la justicia del mal, porque acordémonos que la justicia es lo que el llenado total de algo, sea que esté lleno del mal o sea que esté lleno del bien. Por eso es que la Escritura habla de lo que es la justicia de Dios, y la justicia de las obras es diferente a hablar de la justicia de Dios. Esas cosas lo tenemos que tener claro, porque ha habido también mucha confusión de acuerdo a esto. Entonces por eso aquí recuerdo en el capítulo 15 el Señor le está diciendo a Abraham, ¿dónde es que le dice aquí? Bueno, le dice el Señor a Abraham que en el 15:13, cuando está hablando con Abraham, entonces Hashem dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servirán, a la juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ese colmo del amorreo, esa es la justicia, donde ellos ya copan la maldad. Esa es su justicia, cuyo pago es la muerte. Ese es porque la justicia es precisamente lo que merece el pago de las obras que se están en ese momento ejecutando. Entonces, por eso aquí Dios, en la parasha que estamos leyendo, envía, van estos dos varones que sabemos ya que son ángeles, y llegan a Sodoma y a Gomorra, que son las dos ciudades que están a espaldas de Dios, donde ya lo bueno lo tienen por malo y lo malo lo tienen por bueno. Ahí se cumple el tope, se cumple el colmo, a donde ya no hay más que, ya la enfermedad no tiene más cura, ya, ahí solamente hay que desaparecer el mal. Entonces Dios envía a estos varones a destruir Sodoma y Gomorra. En este Sodoma y Gomorra estaba un sobrino de Abraham, que es el del que estamos hablando, y lógicamente instruido en lo que es la doctrina de la palabra de nuestro Dios. Por eso Abraham, tratando de defender a sus sobrinos, entonces intercede una conversación con Dios, y dice que si por causa de 50 personas Dios iba a destruir, 50 personas justas que hubieran ahí, Dios iba a destruir. Dios dice que nunca haría eso, porque si hay 50 personas justas es porque aún no ha llegado el colmo de la maldad, ¿cierto? Y así viene el Señor hablando con Abraham, y Dios acepta hasta 10 personas. Si hay 10 personas, entonces Dios no destruiría esa ciudad. Entonces sabemos que no las habían y Dios destruyó la ciudad. Pero antes, entonces sacó a Lot. Nosotros entonces nos quedaba la duda, porque como también salió la familia de Lot, ¿cierto? Salieron sus hijas y salió su esposa, pero su esposa miró hacia atrás y quedó siendo estatua de sal. Pero las hijas de Lot luego hicieron cierta obra con el padre, y ellas salieron embarazadas, porque en su cabeza pensaban que esa era la única manera de continuar con la descendencia. Igual que Noé, también Dios lo libra, y sale Noé, el justo, y sale con la familia. Y sabemos que de Noé se esparce toda la humanidad después del diluvio, y de la familia de Noé iban en esa barca también, en la arca iban sus hijos y su nieto, y sabemos lo que hizo el nieto. Entonces no por justo fue colocado el nieto de Abraham ahí en el arca. Sin embargo, pues ellos salen, y de su descendencia entonces vemos cómo el mundo se ha expandido, igualmente ha seguido proliferando la humanidad, en el sentido de una justicia que no es la justicia de Dios, mas es una justicia de obras. Y lo que hemos dicho, independiente de la escritura o sin la escritura,
sin que una persona conozca la Escritura, se le puede hablar de lo que son las justicias de las obras, porque con ley o sin ley igualmente existe el juicio. Luego viene Abraham, pues, y habla con Abimelech. Acordémonos que Abraham también hace algo que Abimelech casi tiene o toma a la esposa de Abraham para él. Dios impidió esto y no podemos decir que no, Abraham hizo eso porque él estaba seguro de que Abimelech no le iba a hacer nada. Pues eso ya estaba realmente en una de las responsabilidades de él. Cuando viene el nacimiento de Isaac, entonces vemos esta parte de cómo esta descendencia, cuando Dios ya llama a Abraham y le hace una promesa y dice que a través de esa promesa es que viene la simiente. Entonces Isaac, vemos esta forma del nacimiento de Isaac, ¿cierto? Que nace en ese momento de lo que es la imposibilidad del ser humano, la imposibilidad de la voluntad de carne y sangre. Así que esa forma en que es presentado Isaac es el tipo de la presentación y que iba a ser presentado, iba a ser mostrado el Mesías a esta humanidad, cuyo nacimiento no es voluntad de carne y sangre, sino que él viene a este mundo engendrado por el poder de Dios. Eso lo explica claramente la Escritura. Y a Abraham se le reconoce entonces precisamente por una de estas cosas de lo que es la incapacidad humana, que es que iba a sacrificar al hijo. Eso no forma parte de una obra de la ley, como de pronto se habla de cumplir mandamientos. Entonces, esto es uno de los mandamientos que recibió Abraham. Y por medio de este mandamiento es que a él se le habla como uno de los padres de la fidelidad, o que nosotros lo conocemos como uno de los padres de la fidelidad, porque no es lo que salía de Abraham, porque nadie va a sacrificar a su hijo, sino que lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Y dice la Escritura que Abraham estaba convencido de que ya Dios le había hecho una promesa, y si él hubiera sacrificado al hijo, inmediatamente Dios se lo tenía que devolver, o sea, por medio de la que era la resurrección. Entonces Abraham sí podía tener, tuvo esa confianza o esa seguridad de que Dios no lo iba a dejar sin el hijo. De alguna manera Dios se lo iba a devolver. Sabía que Dios era poderoso para devolverle al hijo. Entonces vamos a leer Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, entonces interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que solamente con uno hubiera sido suficiente? La promesa de Dios era suficiente para que Abraham ya tuviera la confirmación, estuviera seguro de lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, Dios interpuso el juramento. Entonces, si la promesa, ¿cierto?, pertenece a una de las cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, además de eso, hizo el juramento. Entonces, nosotros tenemos dos cosas inmutables por las que es imposible que Dios mienta, de estar confiados en que las cosas van a cumplirse, que son fieles, que son amén. El pueblo de Dios en el desierto, los descendientes de Abraham, fueron entonces aprendiendo lo que era la justicia y el juicio, porque eso era lo que iba a ordenar Abraham. Entonces, por medio de Abraham se da lo que es esa doctrina, que a través de la simiente se iban transmitiendo esta palabra, y ellos llegaron de pronto a acostumbrarse tanto a lo que era su vida cotidiana, que ya la consideraron de pronto una parte natural y una parte normal de su vida, ¿cierto? Y comenzaron entonces a pensar en que este asunto de la promesa, de alcanzar esa promesa de Dios, la herramienta que tenían a mano era suficiente el juicio y la justicia. Por lo tanto, comenzaron a practicar las obras y llegaron a una forma de considerarlas que eran lo suficiente. Pero las obras de justicia, como forman parte del discernimiento solamente, no establecen ninguna medida, no establecen un requerimiento, una cantidad específica. Simplemente el juicio lo que establece es: eso está bien o eso está mal, ¿cierto? Pero para poder establecerlas como lo correcto, lo que llena, ya, la medida llena, la medida rebosante, entonces ahí necesitaban llevarlas a lo que es la justicia. Eso quiere decir, hermanos, que hay una forma que la Escritura nos está exigiendo que debemos alcanzar la justicia. Hay un grado de altura, hay un grado de requisito que es lo que marca cuando el juicio está correcto o es el debido, es el indicado. Por eso es que ahí es donde puede el estudioso de la Torá darse cuenta, cuando habla de obras, si lo que ha hecho es suficiente, si ha llegado a dar lo suficiente para que eso que hizo sea considerado justicia.
si no alcanza, entonces es como si nunca lo hubiera hecho. O sea, si no tiene una aprobación, es como si esa obra no llegara, no fuera aceptada, es como si no existiera. Es decir, que si no llega a la medida de la justicia de Dios, claro, no va a ser aceptable. Exactamente. Entonces, cuando Dios entrega la ley escrita, que la entrega 450 años después, de ninguna manera está diciendo que ahí estaban completando ellos la justicia porque recibían una Torá. Que esa era la justicia, que esa era sí, la medida de la justicia. Ahí tienen la medida de la justicia y le entrega entonces la Torá. Exacto, que si tú la cumples, entonces yo te doy la promesa. Como dijeron ellos en el Sinaí, cuando Moisés le lleva las inquietudes de ellos, y Dios le dice, bueno, hagan esto y esto, y ellos dicen, sí, haremos. O sea, haremos es cualquier cosa, porque prácticamente muchas veces se especializa la persona es por cumplir requisitos. Entonces es como cumplir una cantidad de requisitos para ser aprobado, y no se mira de pronto la calidad del requisito en el cual se está haciendo la obra. Las obras que están escritas en la Torá nunca se dieron y nunca pudieron alcanzar la justicia de Dios. O sea, esa medida a la cual Dios consideraba como el punto de aceptación, nunca estuvo la Torá dada para eso. Lo que quiere decir que ninguna de las personas, antes que llegara el Mesías, porque estaban esperando el Mesías, estaban mostrando justicia, estaban mostrando esto, ninguna de las personas estaba en esa medida, estaba en la capacidad. Sin embargo, muchos se sentían en eso, muchos se sentían que estaban completos y se atrevían a juzgar a los demás. Y esta es una de las cosas por la cual la Escritura nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Cuando una persona se siente lleno, se siente completo, se siente desbordante, se atreve a hacer un juicio contra otro que considera de menor escala. Entonces la ley o la Torá, a través de los tiempos y de la práctica, se caracterizó por eso. Se ha caracterizado es por ser un sistema de juicio, y es lo que normalmente vemos, la conducta que normalmente vemos en este día todavía. Noé hizo una obra, hizo un arca, y esa Torá, esa obra que hizo él ahí, o sea, es una Torá que no es la que tuvo escrita, ¿cierto? Alcanzó el punto el que Dios consideraba como acepto para él. Y por eso le llamó fidelidad. ¿Sabes? Podemos decir que, claro, la instrucción que recibe Noé muestra ya otra justicia, ya no de obras por obras o por obras humanas, sino por obra de Dios. Ya es como si estuviera Dios prometiendo en medio del juicio, está prometiendo a Noé: tú y tu casa ya la guardaré del juicio, la preservaré del juicio. ¿Ya?
pasaré por alto el juicio sobre ti. Entonces es como si estuviera mostrando sobre ellos una justicia mucho mayor que la que podía Noé, porque Noé fue llamado varón justo, pregonero de justicia. Claro. Ya. Bien, entonces estamos viendo en cierta forma dos justicias. Una hecha por los israelitas en ese momento, pueblo de Dios, obra que era exigida para ellos y hacerla, la cual exigía una justicia, que ellos podían realizarla y que Dios no está exigiendo una medida. No estaba exigiendo una medida, sino hacer una justicia. Y está la justicia de Dios, que es la referencia, el referente de lo que es, lo que se aprueba, lo que es aprobado por Dios. Entonces las obras en sí no encierran la justicia. La justicia hay que llenar la obra, hay que llenarla de la justicia. La obra no tiene en sí, no tiene justicia. Bueno, entonces, sí estamos entendiendo, o sea, en sí, uno lee esto de una obra acá y solamente está en la escritura la obra. Entonces yo la tengo que llenar, yo soy el que la tengo que llenar de justicia. Entonces la justicia es la que expresa el practicante, digamos, expresa la justicia. Y está en la exigencia de él. Pero la justicia de Dios, la que Dios aceptó en Noé, no dependió de que estuviera escrito, ni siquiera dependió de que estaba escrito. No, la justicia de Dios no dependió de eso. Y Noé fue proclamado pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios sí lo llena todo. La justicia de Dios lo llena totalmente todo, porque Él llena todas las cosas. Por mucho que nosotros nos esforcemos, nunca vamos a poder llenar la justicia o la obra. No nos alcanza nuestra condición no nos alcanza para mostrar una obra llena o completa. Cuando se habla de los tres justos como Daniel, Noé y el otro. ¿Cierto? Y podemos ver la santidad como el tope, que este vaso que está aquí, lo llenamos de agua, ese es el tope, ese es lo que se permite aquí en este mundo como santo para un ser humano. O sea, que una persona está creada, Dios la creó en la condición de poder llegar a ser santo en esta creación. Si lograra tener la condición de estar en el tope, ser una fuente para otros vasos. ¿Ya entiendes? Entonces, aquí en esta creación, Dios nos creó con una condición de llenar cierta justicia, cierta justicia que es aceptada de la forma natural de este mundo. Pero eso solamente nos alcanzaría para este mundo. Pero cuando estamos hablando de lo que es la justicia de Dios, ser justo, pero desde el punto de vista de Dios, del don de Dios,
Estamos hablando de las cosas incorruptibles. Una persona incrédula puede ser aquí un buen padre, un buen maestro, un buen vecino, un buen hijo. Y eso está dentro de la justicia por la que un ser humano fue creado aquí. O sea que si Adán no hubiera pecado, eso hubiera sido algo normal que una persona... y nosotros lo conocimos y sabemos que es así. En este momento no vemos mucho eso, de que hayan personas correctas. Todo se está torciendo más y se está torciendo más. Por eso vemos esa diferencia, cómo las cosas se están corrompiendo. O sea, todo va hacia la corrupción, inevitablemente. Hacia Sodoma y Gomorra, hermano. Hacia Sodoma y Gomorra, hacia llenar el colmo de la maldad. Jesús lo dijo. Esa es la justicia del hombre. La justicia del hombre es llenar el colmo de la maldad. Entonces Dios nos está jalando es para la justicia de Él. La justicia de Él entonces está hablando de algo permanente y algo incorruptible. Y la justicia de las oraciones, Daniel hacía unas oraciones donde él mismo pedía perdón por todos, hasta por él mismo. Entonces, por eso es que la Escritura, cuando me lo menciona a ellos como los ejemplos de la Escritura, siempre dice que si fuera por obra ellos hubieran podido jactar delante de los demás. O sea, porque delante de los demás ellos tenían más obras, igual que Abraham. Abraham se pudiera jactar delante de los demás, pero delante de Dios es el problema. Ya, entonces estamos hablando de lo que es. Por eso Pablo dice que ¿dónde queda la jactancia? Exactamente. ¿Queda excluida por cuál ley? Pues eso es lo que Pablo precisamente conecta prácticamente, que la justicia humana pues sería para él mismo. Jactancioso. Sí, jactanciosa, sí. Pero para los hombres, uy, sí, todo algo de recto, ya me entiendes, honesto, ya hasta ahí podríamos decir que esa justicia le da cierto honra al hombre. No se da cuenta de que eso lo que le ha generado lo que le generan es jactancia. Y la verdad, si tú ves al judío al lado del publicano orando, que ves una oración donde él se jacta de sus obras, de esa justicia. ¿Será que él no estaba haciendo bien? Estaba haciendo bien el fariseo. Ayunaba 3 veces a la semana, daba el diezmo. Eso no es justo. Eso es justo. Pero ¿cuál es el problema? Que él está tomando esa justicia como propia de él, ya para jactarse o sentirse mayor que nosotros, como merecedor, ¿ya? Pero resulta que el otro estaba clamando por una ¿qué? Una justicia que lo pudiese a él justificar. Estaba pidiendo misericordia. Claro, estaba pidiendo que de alguna forma lo librara del juicio, del castigo. Claro, porque, los 10. Claro, eso no quiere decir que anula la justicia de la Torah. Ojo. Sí, mira. Es que es el malentendido que los fariseos expresaron de Pablo, que estaba en contra de la Torah, que estaba en contra de Moisés. No, yo te vengo aquí a hablar de una justicia mayor que la de Moisés. Claro. Y tú no la quieres comprender, tú no la quieres aceptar. Claro, te haciendo tropiezo. Eso es un tropiezo para la justicia de Dios. O sea, que la justicia de las obras es un tropiezo para la justicia de Dios. Es que ahí es donde está el gran problema. Claro, mientras esté pensando la persona así, ¿cuándo va a aceptar la justicia de Dios? Mira, por lo menos en Romanos 10, que es el que nos hace esa distinción, nos habla de dos justicias. Entonces, habla de la justicia que es por las obras, que es la que está en el versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por las obras, dice la ley de Moisés, la justicia de las obras, dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá dentro de ellas. Eso es lo único que dice la Escritura. Estas cosas están hechas para que tú las practiques. Ahí no hay más nada, no hay más condiciones de nada. Entonces una persona puede decir, no quiero hacerla. Nadie le está agarrando la mano, no la hizo. Ese es el problema de cada quien.
Viene otro y se familiariza con esas obras y le agrada hacerlas. Entonces, nadie lo está agarrando para que no las haga. Esa persona las hizo porque digamos, salen de ella. Entonces, es la que dice aquí en el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fidelidad que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la persona descansando en el reposo. O sea, porque no se está preocupando por mostrar, porque todas las cosas salen espontáneamente, ¿cierto? Porque vienen de Dios, son don de Dios. Cuando las cosas son don de Dios, vienen de arriba. Pero podríamos decir que esas son las dos cosas inmutables, el cual descansa la justicia de Dios, ¿ya? O nuestra esperanza de que Él, el que prometió, Es fiel, no miente. no miente para cumplir. O sea, son dos promesas inmutables porque estamos hablando de un Dios que no miente. ¿Ya? No va a cambiar en lo que ya Él determinó, ¿ya? En lo que ya Él prometió. Ese rechazo por las cosas de Dios, incluso aplicando o mostrando con la Torá, o tratando de mostrar con la Torá lo contrario, que era lo que hacían los fariseos, porque los fariseos estaban llenos de todas las obras, y hacían muy buenas obras y grandes obras, pero no estaban obrando la justicia de Dios. Y entonces no tanto que no obraban la justicia de Dios, sino que estaban opacándola, estaban tapando la justicia de Dios. Y sobre eso estaban las tradiciones. Entonces, en la justicia por las obras, nunca ellos pudieron encontrar el perdón. Nunca se pudo encontrar el perdón. O sea que la justicia de las obras nunca pudo ofrecer el perdón, ¿cierto? Por eso es que cuando viene Yeshua aquí a la tierra, por la justicia de las obras, acordémonos que ellos iban donde el sacerdote a buscar un perdón y mataban un animalito, pero el animalito que mataban era el que reemplazaba al pecador y él era el que moría, o sea que siempre había muerto por esa transgresión y por la justicia siempre traía eso. El Señor completó esa justicia en la cruz, porque precisamente Él muere es por cargar el pecado de todos nosotros, porque Él aquí vino sin pecado, no tenía nada que ver con lo que nosotros hayamos hecho. Sin embargo, Él se sometió a ese tipo de justicia que producía las obras de la ley. O sea, las obras de la ley que nos correspondía a nosotros traer una justicia, esa fue la justicia que nosotros logramos. Y esa justicia hizo que nuestro Señor muriera de las obras de la ley. Estamos bajo la justicia de la fidelidad. Entonces, esa es una diferencia. Miren lo que dice, por lo menos, vamos a poner aquí Lucas 7. Aquí desde el versículo 36 está hablando uno de los maestros, uno de los fariseos, que le rogó al Señor que comience con él. Lucas 7, desde el 36. Y estando él con él llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Eso es una obra de fidelidad. Y no está dentro de obras de la ley, ¿cierto? Es una obra de la fidelidad. Cuando vio esto el fariseo, que era el que estaba instruido por la ley para discernir lo bueno y lo malo, entonces este fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y maestro, entonces le dice aquí: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Y cuál de ellos le amará más? Entonces, respondiendo Simón, dijo: pienso, ahí juzgó, hizo el juicio, que aquel a quien perdonó más. Pienso que fue aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: entonces ha juzgado rectamente. Eso es un juicio muy bueno. Entonces ahora mira a la mujer. Dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Usted está hablando de deuda, de dos deudores que se les fue perdonado a ambos. No, y es que aquí el pecado es deuda. No, sí, pero ya por velocidad quedó el pecado. Ya. Es porque este fariseo no se consideraba pecador. Él le habla de la parábola, que es para traerlo hacia acá. Sí, sí. Entonces, esta mujer, por cuanto amó más, aquí no le está diciendo no, porque ella cumplió más mandamientos, porque los cumplió mejor, porque estaba dentro de las obras de la ley. No mencionó eso para nada el Señor. Aquí le dijo: güey, porque ella amó más. Entonces, por cuanto amó más pecados le son perdonados. O sea que al que mucho ama, amó más. ama. Esta es la figura que nosotros debemos ver cuando estamos hablando de lo que es la justicia de Dios, porque este es el claro ejemplo. La justicia de Dios, el perdón. Exactamente, aquí dice que independiente de obras de la ley, el Señor está hablando es de el amor, que es el atributo principal de la plenitud de la deidad. En eso se basa todo. Sí, entonces ella tiene más amor porque amó más. Entonces, al que poco ama, poco, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Exacto. Entonces necesita mucho perdón. O sea, no se siente pecador. No se siente pecador. Él no necesita mucho perdón. Por lo tanto, es irrelevante cualquier cantidad de amor que él quiera dar, porque eso para él sería independiente de... Una cosa también, eso parece que se cumple en ambas partes. ¿Ya? Muchas veces aquel que ha pecado mucho piensa que Dios no lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque él está basado en su propia justicia. Está basado en la justicia que tú estás hablando. Claro. La justicia de las obras. Y como no la has cumplido, piensa que no es merecedor, ya lo explico, del perdón. Ya. Igual ocurre también con el que poco ama. Él se siente que justo, porque precisamente que la justicia de Dios va más allá de la justicia de la ley, que es el perdón, que es el que nos está concediendo el perdón. Ya me explico. Ya. Entonces, cuando fíjate tú que ella derrama todo todo lo que tenía, lo más preciado que tenías, derrama su corazón, ya. Era una muestra
de la fidelidad de Dios. ¿Qué la movió a ella saber que ese profeta, como lo tenía el pueblo, podía perdonarle todos sus pecados? Así es. ¿No? Wow. Eso tendría que ella tener una revelación de Mashiach para que ella se sintiera recibiera el perdón de parte de Dios. Pero el que se cree justo, hermano, difícilmente, si tú ves la arrogancia de la gente, y yo que debo, si yo no he hecho mal, Así dice. no he hecho lo malo. ¿Yo para qué voy a buscar al Señor si yo soy bueno? Sí, ¿para qué voy a vender eso? ¿Eso es para lo que? Para los malos. Para los malos. Eso es Para los que malos. han hecho mucha maldad. Claro, porque ellos se están basando en su propia justicia. Sí. Y esa mujer que está María Magdalena. Que la iglesia está llena de puro de esa gente. Exacto. No, y así es a veces la religión, me explico. Así a veces es la religión, ¿no entiendes? Esa mujer de la que habla ella es María Magdalena. ¿Ah? Esa mujer de la que está hablando es María Magdalena, creo que es María Magdalena. La que está hablando aquí, Lucas. No, No, esta es una mujer. esta es una mujer que parece que es vendedora de A leer púrpura. No. Romanos La 8:3. que era vendedora de púrpura era creo que era la cananita. La cananea. La cananea. Vamos a leer Romanos 8:3. Entonces, ¿por qué Pablo entonces escribe estas cosas? Ya más o menos podemos entrar ahí en el pensamiento de Pablo. Dice entonces Romanos 8:3 dice 13 o 13. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto, o lo que era imposible para las obras de la ley o la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se completase en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces Pablo escribe estas cosas, y aquí en el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu, entonces habla de una ley del Espíritu, de vida en el Mesías, Yahushua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces él menciona otra ley ahí, que es la ley del poder de Dios. La ley del Espíritu es la misma ley del poder de Dios. Entonces leemos a veces el texto que dice: porque la ley es espiritual. Deberíamos también leerla más apropiadamente, porque la ley es lo espiritual. La ley es lo espiritual, o sea, refiriéndose que la ley tiene que estar en compatibilidad con lo incorruptible. Cuando nosotros hablamos de ley, siempre deberíamos asociarlo es con lo incorruptible. ¿Qué cosa de lo que estoy haciendo tiene asociación con las cosas incorruptibles? Y sería una forma entonces de precisar más de qué obras podemos nosotros estar realizando y qué punto podemos estar en aprobación con Dios. Dice otro texto, dice: porque la palabra de Dios permanece para siempre. A eso deberíamos leerlo, porque la palabra de Dios es lo que permanece para siempre. O sea, solamente lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y así podríamos entonces mirar que algunas cosas no permanecen para siempre, aunque estén escritas. Aunque son palabras, no es la que Dios está hablando de la que permanece para siempre, porque es que precisamente Él quiere es que pongamos nuestros ojos, nuestra mira en las cosas de arriba. Siempre. Podemos decir que es la promesa. Claro. Es la que permanece para siempre. Es lo incorruptible, es las cosas incorruptibles. Es lo inmutable, que no va a cambiar.
Entonces Romanos 4:14 también dice: dice desde el 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fidelidad. Siempre 4:13, 4:13. siempre está haciendo una diferencia que no debemos pasarla por alto. Nunca pasemos por alto cuando estemos haciendo juicio de alguna de nuestras obras, cuando estamos cumpliendo mandamientos. Nunca se nos olvide eso que leemos aquí. Que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fidelidad. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fidelidad y entonces... Hermano, disculpe, ¿puede explicar en el versículo siguiente que la ley produce ira? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es El 15. Ah, ya. Bueno, hermana, te iba a explicar. Sí, bueno. la palabra no es ira, exactamente ira, hermano. La palabra hebrea que aparece ahí es, bueno, la palabra griega que aparece ahí pues orgi. Y, pero bendigo. Trastorno. O sea, ¿de qué ley está hablando él? No, sí, está hablando de la ley, pero bendigo. Ya le digo, tengo un texto viejo aquí. Pues Sí. la palabra produce ira. Orgi es la palabra que aparece ahí que traducen por ira en griego. Pero si uno va a buscar un contexto hebreo, ya, la palabra orgi tradujo más de 8 o 10 palabras en hebreo. ¿Me explico? Lo que pasa es que todas las relacionan con ira, pero no, si existen 8 o 13 palabras en hebreo, semánticamente tienen que tener un significado ya diferente. Entonces, la que más se asocia a este contexto tiene que ver con el desequilibrio. Es algo que está generando un desequilibrio, claro. La ley, si la ponemos, ya está diciendo Pablo que el versículo 13, ¿verdad? Que la promesa que fue dada a Abraham y a su simiente, eso es a Cristo, no se lo olvide, que sería heredero del mundo, fue ¿por qué? Por la justicia de la fidelidad. Si yo antepongo la ley, la justicia de la ley, ya, antes de la promesa o la fidelidad de Dios, estoy causando un desequilibrio, un trastorno, un trastorno. Y eso me va a impedir ya que entremos o recibamos la promesa. Porque por las obras de la ley ya está escrito y está demostrado. No solamente Pablo lo demostró en el Nuevo Testamento, sino en la ley y los profetas, que ningún ser humano será justificado por él. ¿Ya me explico? Entonces, hay que entender el rol que juega la ley, ¿ya? En nosotros y la justicia que es por la promesa que Dios hizo. ¿Ya? Eso hay que diferenciarlo, que es lo que está pasando hoy en día, que muchos están extraviándose y hasta están sacando Mashiach. Imagínate tú que el pacto es triangular. Tienes que vigilarlo, le dijo Dios, vigilarás el pacto entre yo y tú y tu simiente después de ti. ¿Y quién es la simiente? Mashiach. Y si tú sacas al vigilante, al último vigilante, ¿ya me entendiste? De la promesa, de la vigilancia, de la guardia, ¿ya me explico? Para que no se filtre nada ahí, termina ¿qué? Negando al Mesías y quedando por fuera de qué? De la promesa. Entonces a Mashiach tú no lo puedes sacar. ¿Qué es lo que está pasando con algunos que están negando a Mashiach? ¿Y dónde van a terminar? Sin salvación. Fíjate que así hay que decirlo. Esa justicia de las obras que quiere alcanzar el ser humano siempre va a terminar negando al Mesías. Siempre. Claro. Porque el Mesías no va a caber ahí.
Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y se está dando ese movimiento, donde las personas comienzan, por eso cuando en Gálatas Pablo le dice, en el capítulo 3 de Gálatas, que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesús Amasías fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese es el problema, el tropiezo es la cruz, porque la cruz no cabe en las obras. Entonces, ¿Cómo es que está muriendo uno por mí? en vez de quitar las obras, nunca las van a quitar. No van a quitar las obras, van a quitar al Mesías, porque eso es lo que se está oponiendo a su justicia. No quieren otra justicia, les gusta esa. Entonces, No quieren nada gratis, hermano. En pocas palabras, no quieren nada gratis. no, exacto. Yo hice la pregunta porque como siempre me enseñaba que Sí. la ley Eso tiene un contexto jurídico, hermano, de justicia. O sea, porque es que sí, nos han enseñado que la ley produce ira, como mierda, enojo, pero bueno, pues sí, ¿cuál enojo? ¿Enojo de qué? Ya les digo, o sea, eso no cabe en la cabeza y eso, me imagino que trata de interpretar de esa manera, eso dirá las barbaridades, no sé, cosas Por fuera. eso es que el cristianismo niega tanto la ley, precisamente por estas expresiones. Sí, Son claro. las traducciones, La que han las afectado. malas traducciones que nos han llevado a nosotros El entendimiento. a ese entendimiento Sí. que no es, porque el Señor mismo dijo, si tú no guardas mis mandamientos, no me puedes amar. Entonces una cosa va con la otra. No, sí, claro. Pero la justicia es el amor. Sí, claro. Es que la una no da, es que fíjese, es que la una, hermano, venga, la una, hay que decirle a los hermanos que la justicia de la mira, los frutos de la justicia de la ley no se dan sino por los frutos de la justicia de la fidelidad. Así es, totalmente. A mí no me digan, no, pero es que hay que guardar. Sí, yo no te estoy diciendo eso, tienes que guardar. Pero si no tiene la justicia, que es por la fidelidad de Mashiach, papi, que pega contigo. Tu apariencia, ¿ya me entendiste? Sí, claro. Tu apariencia de piedad la vas a negar. Tarde o temprano, por eso es lo que dicen los Gálatas. Oye, habiendo comenzado por el Ruach, por el poder de Dios, vas a terminar en la carne. Así es. No vas a terminar en la ley. Y yo a veces no entendía, pero ¿cómo así? Si le está diciendo que empezaron a circuncidarse, etcétera, esto y lo otro, a seguir la tradición y todo lo demás. ¿Y por qué le dice que va a terminar en la carne? Si están practicando cosas de la justicia de la ley. Una con la otra. Nada. Ya Pablo sabía, tú vas a terminar en la carne, Sí. en lo que eras antes. Pero no me vas a decir a mí que tú vas circuncidándote, vas a cumplir la justicia de Dios. Como estuvo No. él en la carne Ya. en su momento, cumpliendo la ley, pero sin la propiciación de Mashiach. Claro, sin Mashiach vas a Por eso. terminar en la carne. Por eso. Por mucha buena intención que tengas de Él la cumplir. cumplía. Claro, de cumplir la ley, no la vas a, mucho menos la tradición absurda esa. ¿Ya me entiendes? Que lo que hace es ponerle carga ¿cómo es que? Al que no tiene que poner Al que quiere acercarse, al que quiere inclusive a acercarse. Dios, acercarse a Dios, porque muchos Mientras gentiles querían acercarse a Dios por la Torah, pero ellos imponían unas cargas difíciles De llevar. completar, ya, porque lo voy a hacer. A llevarle más ley. Bueno, hermano, entonces los puntos claves del Evangelio, y cuando hablamos del Evangelio tenemos que hablar de eso. Entonces, en Gálatas 3:2, lo que estamos leyendo dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fidelidad? La promesa es el poder de Dios, el Ruach HaKodesh. Ese es lo que tiene que ver con lo incorruptible. La ley de las obras no tiene que ver con incorruptible, porque el ser humano puede cumplir una justicia aquí y a la larga se va a morir. Y segura. Y ahí no se va a llevar ninguna obra ni para allá, porque sin nada vino y sin nada se va, como dice la Escritura. Pero el Ruach HaKodesh no te exige ningún precio que salga de ti. El Espíritu, el poder de Dios que se recibe, viene totalmente como un don de Dios,
totalmente sin ningún requisito a cambio. Y así es que se debe recibir. Así es que se debe recibir, no porque cumplí tanto tiempo de servirle a Dios, ahora ya Dios me está premiando. Se recibe desde el mismo momento en que una persona confiesa el nombre del Señor. ¿Ya? Lo confiesa con la fidelidad, lógicamente, porque puede haber confesiones que no tengan que ver con la fidelidad. Entonces, tan necio sois, habiendo comenzado por el ruaj, ahora vas a acabar por la carne. Ese es el contraste siempre. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que le suministra el ruaj, el poder de Dios, el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fidelidad? Nosotros estamos en ese periodo que son las maravillas de Dios. Por eso es que nosotros nos maravillamos de lo que hizo el Señor ahora, que aun siendo nosotros gentiles, porque somos procedentes de las naciones, no del pueblo que recibió allá y descendiente de Abraham directamente, según la carne. Por el Espíritu, por el poder de Dios, tenemos el mismo recibimiento. Todos tienen el mismo recibimiento. Y en la justicia de Dios hemos recibido la circuncisión del corazón, algo que no se daba en las obras de la ley a la mujer. Y la mujer también recibe la circuncisión del corazón. Entonces somos, en que el Señor somos uno. Eso nunca se logra por las obras de la ley. Entonces, de todas formas, haciendo el juicio, en el sano juicio, nos damos cuenta que la promesa es mejor. Desde todo punto de vista, nos conviene. Claro, si el vino es. Tenemos la puerta abierta y el que a mí viene, como dice el Señor, Yo no lo he hecho fuera. nunca va a ser echado fuera. Todo lo ha facilitado el Señor, hermano, de tal manera de que Miren el publicano. El publicano, esto está en Lucas 18:3. Miren este publicano, en este momento que se presenta delante del Señor. Esto está aquí en el 18:9. ¿qué? 18:9 de Lucas. De Lucas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ese es obras de la ley, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí está totalmente la definición de lo que estamos hablando. Lo menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era el maestro, el fariseo, y el otro, un publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy la gracia porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí lo dicen así, pero hay otra forma de decirlo y es lo mismo. De pronto más recatados, pero están en la misma condición. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaban al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Todas esas obras que había hecho se publicaron, si es que tenía alguna obra por ahí que podía él confiarse. Todas esas obras las cogió, le envolvió y las tiró por allá. Y delante del Señor, yo soy un pecador. Nada de lo que tengo aquí, de lo que he hecho yo en esta vida, de lo que aprendí, de pronto me sirve a mí para alcanzar la justicia. La justicia, la fidelidad de la promesa. Entonces, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es lo mismo que hizo Pablo.
cuando enumeró todas las cosas que él tenía como ganancia en la vida, él lo tenía como ganancia en la vida y claro, él se podía jactar de eso, pero delante del Señor, delante de la justicia que es por la fidelidad, él se desprendió de todo eso. Y entonces él dice esta frase que está en Filipenses, que él quería ser hallado era en esta condición. Aquí dice el 3.8, el 3.7 dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Y ser hallado en él, como Noé que fue hallado, Noé fue hallado, Abraham fue hallado, o sea, se hallaron ahí, se hallaron. Y Pablo también quería ser hallado en esa forma. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál era la justicia de Pablo que tenía antes? Dice, la que es por la ley, por las obras de la ley, sino que es por la fidelidad del Mesías. La justicia que esa es la de Dios. De esa es la justicia que vino hablando el Mesías. De eso es la justicia que nos habla la Escritura, pero por tener el corazón duro y duro de servir, ellos se fueron por otro lado. Entonces, tenían esa justicia, querían alcanzar todo era por las obras. Y por eso ellos colaban todas las cosas, el mosquito y todo, pero se tragaban el camello. Se tragaban el camello. Entonces eso puede, Eso es una de las cosas a las que puede estar sucediendo. Exacto, pretender por la letra. Oiga bien, pretender por la letra. Ya alcanzar la justicia de Dios, hermano, es prácticamente Imposible para el hombre. sí, es condenarse a sí mismo o engañarse, pienso yo que es engañarse a sí mismo porque no vas a poder cumplirla, ¿ya? Si no tienes la justicia que es por la fidelidad. La ley del Espíritu, fíjese usted, Pablo cómo hace diferencia entre la ley de la ley Claro. y la ley del Espíritu. Entonces tú dices, bueno, son dos leyes. No, la misma justicia, sino que esta obra por el Espíritu de Dios. Lo que no obraba, la justicia que no obraba en mí, ya por la carne, por la debilidad de la carne, ya, porque es una demanda. La justicia es una demanda para todo ser humano, ¿sí? Debe ser justo, recto. Pero resulta que por la debilidad de la carne, me era imposible, ¿ya? Agradar a Dios. Y nada, hermana, y Dios me hizo experimentar eso. Y hoy entiendo por qué discuto esto. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco o fui conocido por el Señor, como dice el apóstol Pablo, yo quise buscar a Dios, había un deseo de buscar a Dios, ¿ya? De cambiar. Hermano, vean, un solo día bastó, Dios me puso a prueba. Yo venía orando por cambiar. Pero un día Dios me puso en una puerta de una iglesia así. Y quería entrar y fue imposible para mí entrar. ¿Sabe por qué fue imposible para entrar? Porque yo era esclavo del pecado. Porque yo era débil en la carne. ¿Ya? Y yo dije, no. Para mí eso era imposible mantenerme allí. Ya, dejar de hacer, o sea, dejar de hacer lo que el pecado me tenía cautivo, me fue imposible. Dios no hizo, aparentemente parece que me dejó solo Dios en esa decisión. No, cuando Él me llama, bastó una sola palabra de Dios en mi corazón. Inclusive no me dijo, tú eres pecador, tú eres esto, no, nada más me dijo que me amaba. Eso fue lo único que yo oí. Te amo. Cuando yo oí te amo,
Yo gritaba, perdón, perdón, perdón. Gritaba, duro. Y yo recuerdo, yo no volví a una iglesia católica y después que yo hice la primera comunión. A mí me prepararon como a todos niños de primera comunión, me dan un catecismo. Y cuando yo terminé de hacer ese catecismo, me acuerdo yo, me dijeron, te toca este domingo la comunión, tienes que confesarte. Ve y te confieso. Tenía yo 11 años. Y fui al confesionario del cura a confesar. Y me confesé como un niño de 11 años. ¿Y sabes qué me dijo el cura? Que yo no me sabía confesar. Lo mismo me pasó. Y le he mentado la madre así, de frente se la mente. Dígame cómo tengo que decirle mis pecados. Cura, no sé qué, se lo dije. Y ese día yo no volví más. Eso es lo que hace la tradición. Si no hay un protocolo, si tú no cumples con el protocolo, si no tú cumples con la tradición, no es que te imponen que debe ser así. Si no lo haces así, supuestamente Dios no se agrada de lo que está. Hermano, vamos a leer un texto. Amén. Y un texto para ya terminar aquí. Dice el Salmo 119, 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Entonces, en base a todo lo que hemos hablado hoy, esos textos deberían leerse en